Los dos abuelos de Mateo. Tuve dos abuelos. Uno murió con los zapatos rotos y $1.000.000 en el banco. El otro murió con zapatos italianos y $1.000.000 en deudas. Y los dos estaban absolutamente convencidos de que el otro era un idiota. Me llamo Mateo, y esta es la historia de cómo dos hombres que se odiaban me enseñaron la lección más importante de mi vida sin ponerse de acuerdo en nada. Mi abuelo paterno se llamaba Don Roque. Era maestro de escuela. Daba clases de matemáticas en el mismo salón desde hacía 35 años. Llegaba a las 7 de la mañana, se iba a las 3 de la tarde, cobraba su quincena el día 15 y el día 30 y guardaba exactamente la mitad de cada pago en una cuenta de ahorro que nunca tocaba. Vestía siempre igual, pantalón café, camisa beige, zapatos que remendaba hasta que ya no admitían un parche más. No tenía coche, no tenía vicios, no tenía deudas, y estaba profundamente orgulloso de eso. El dinero se cuida, Mateo, se guarda, se respeta. El que gasta más de lo que gana es esclavo del que le presta. Eso me decía cada domingo cuando yo iba a comer a su casa y él servía sopa de fideos con un vaso de agua porque el refresco era un gasto innecesario. Mi abuelo materno era todo lo contrario. Se llamaba Don Fausto, y yo nunca supe exactamente a qué se dedicaba porque parecía dedicarse a todo. Compraba y vendía terrenos, tenía una tienda de materiales de construcción, rentaba 2 locales en el centro del pueblo, criaba borregos que vendía antes de las fiestas y siempre estaba metido en algún negocio nuevo que explicaba con los ojos brillándole como si hubiera descubierto un tesoro. Don Fausto vestía bien, manejaba una camioneta grande, invitaba la comida a quien se dejara y sacaba fajo de billetes del bolsillo con una naturalidad que a Don Roque le revolvía el estómago. El dinero es un río, Mateo. Si lo guardas en un frasco se pudre. Tienes que dejarlo correr para que te traiga más. Eso me decía mientras me compraba un helado doble que Don Roque jamás me hubiera comprado. Mis padres se divorciaron cuando yo tenía 10 años. Mi madre se fue con Don Fausto. Mi padre se quedó con Don Roque. Y yo me quedé en medio de 2 mundos que hablaban idiomas completamente distintos sobre la misma cosa. Los domingos pares iba con Don Roque, los domingos nones con Don Fausto. Y cada visita era una clase magistral sobre el dinero que contradecía exactamente la clase anterior. Don Roque me sentaba en la mesa de su cocina limpia y ordenada y me hacía ejercicios con números. Sacaba una libreta cuadriculada y me ponía problemas. Si ganas 100 pesos y gastas 80, ¿cuánto te queda? Si ahorras 20 pesos cada semana, ¿cuánto tienes en un año? Si le prestas dinero a alguien y no te paga, ¿cuánto perdiste? Las respuestas siempre eran exactas. Los números no mienten, Mateo. Los números son el único amigo que nunca te traiciona. Después de los ejercicios me mostraba su libreta de gastos. Cada centavo que entraba y salía de su vida estaba registrado con una caligrafía perfecta. Luz, agua, comida, transporte, ropa una vez al año. No había una sola línea que dijera entretenimiento o capricho o gusto personal. La vida de Don Roque cabía en una libreta cuadriculada y no se salía ni medio centímetro de los márgenes. El siguiente domingo iba con Don Fausto y el mundo cambiaba de color. Mi abuelo materno me subía a su camioneta y me llevaba a recorrer el pueblo mientras me señalaba cosas por la ventana. ¿Ves ese terreno baldío? Lo compré hace 3 años cuando nadie lo quería. Ahora vale el triple porque van a construir una carretera. ¿Ves esa tienda de la esquina? El dueño me debe un favor porque le presté para el inventario cuando ningún banco le daba crédito. ¿Ves esas casas nuevas? Todas se construyeron con material de mi bodega. Don Fausto no tenía libreta de gastos. Tenía una libreta de oportunidades. Anotaba nombres, lugares, precios, contactos. Todo lo que veía era una posibilidad de negocio. El mundo para él era un mercado enorme donde cada esquina escondía una ganancia esperando que alguien la encontrara. Un día le pregunté cuánto dinero tenía en el banco. Se rió con esa risa grande que le sacudía la panza y me dijo algo que no olvidé jamás. En el banco no tengo casi nada. Todo lo que gano lo vuelvo a meter en otro negocio. El dinero dormido es dinero muerto, Mateo. Si quieres que crezca, tienes que ponerlo a trabajar igual que a un burro. Si lo dejas echado en el corral, solo come y no produce.
Esa misma tarde volví con mi padre a casa de don Roque y le conté lo que don Fausto me había dicho. Mi abuelo paterno dejó de masticar su sopa de fideos y me miró con una seriedad que me heló la sangre. Tu abuelo Fausto no es un hombre de negocios, Mateo. Es un apostador, y los apostadores siempre terminan igual, sin nada. La diferencia es que yo voy a morir tranquilo sabiendo que tengo para mi entierro. Él va a morir debiendo hasta la caja donde lo metan. A los 15 años yo estaba completamente confundido. No sabía si el dinero se guardaba o se invertía, si la seguridad era virtud o cobardía, si el riesgo era valentía o locura. Tenía dos maestros que sacaban exactamente opuestas de la misma lección. Y entonces la vida me dio el examen final. El examen llegó el año que cumplí 18. Ese año mis dos abuelos se enfermaron al mismo tiempo. Don Roque del corazón, don Fausto del hígado. Como si la vida hubiera decidido ponerlos a prueba juntos para ver cuál de los dos tenía razón. Don Roque enfrentó la enfermedad exactamente como había enfrentado todo en su vida, con orden. Sacó su libreta, calculó cuánto costaba el tratamiento, cuánto tenía ahorrado y cuánto le duraría el dinero si dejaba de trabajar. Los números le dieron 2 años, así que se sentó en su casa a seguir el tratamiento al pie de la letra, tomando sus pastillas a la hora exacta, comiendo lo que el doctor indicaba sin gastar un peso de más, estirando cada centavo como si fuera el último. No le pidió dinero a nadie, no aceptó ayuda. Cuando mi padre quiso pagarle una consulta con un especialista, don Roque lo rechazó diciendo que su doctor del seguro era suficiente. Cuando los vecinos le ofrecieron cooperar para sus medicinas, le cerró la puerta con educación pero con firmeza. Yo me las arreglo solo, siempre me las he arreglado solo. Don Fausto enfrentó la enfermedad de una manera completamente diferente. Lo primero que hizo fue buscar al mejor doctor que existiera sin importar cuánto costara. Viajó a la ciudad, se internó en un hospital privado y empezó un tratamiento que costaba más de lo que un maestro ganaba en un año. Cuando le pregunté cómo iba a pagarlo, me guiñó el ojo y me dijo que tenía un negocio en puerta que iba a cubrir todo. El negocio era un terreno que había comprado a crédito apostando a que iban a construir una plaza comercial en esa zona. Si la plaza se construía, el terreno se multiplicaba 10 veces su valor. Si no se construía, don Fausto se quedaba con una deuda impagable. Durante meses viví entre 2 hospitales y 2 filosofías de vida. Con don Roque todo era austeridad y control. Sus números cuadraban, pero su tratamiento era básico, y la enfermedad avanzaba despacio y sin prisa. Con don Fausto todo era apuesta y movimiento. Su tratamiento era el mejor disponible, pero sus deudas crecían al mismo ritmo que su esperanza de curación. Un jueves de noviembre me llamó mi padre para decirme que don Roque había empeorado. Fui a verlo y lo encontré sentado en su cama con la libreta en las piernas, revisando números por última vez. «Mateo», me dijo sin levantar la vista, «tengo exactamente lo necesario para pagar mi funeral, dejar la casa limpia de deudas y dejarte algo a ti y a tu padre. No es mucho, pero es honesto. Cada peso de ahí lo gané con mis manos y no le debo nada a nadie». Ese mismo jueves, en la noche, me llamó mi madre. Don Fausto también había empeorado. Fui al hospital y lo encontré hablando por teléfono con alguien sobre el terreno. Le habían dicho que la plaza comercial estaba aprobada. El terreno iba a valer una fortuna, pero los papeles no estarían listos hasta dentro de 6 meses. Don Fausto colgó el teléfono y me miró con una sonrisa cansada. 6 meses, Mateo. Solo necesito 6 meses más. Don Roque no llegó a diciembre. Murió un martes por la mañana con la libreta cuadriculada sobre el pecho y los zapatos remendados junto a la cama. Su funeral fue modesto y pagado por adelantado. Él mismo había dejado un sobre con el dinero exacto y una lista de instrucciones. Caja sencilla de madera, una misa breve, flores del jardín y nada de música porque la música en los funerales es un gasto sentimental. Asistieron sus alumnos, decenas de ellos. Hombres y mujeres que ahora eran contadores, ingenieros, maestros como él, y que llegaron con los ojos rojos y la gratitud atorada en la garganta. Uno tras otro se acercaron a decirme que don Roque les había enseñado más que matemáticas. Les había enseñado que la disciplina es una forma de dignidad. Después del entierro abrimos el sobre que dejó para mí. Adentro
Había una cantidad que me hizo sentarme. Don Roque había ahorrado durante 35 años, peso por peso, quincena por quincena, sin faltar una sola vez. La cifra era impresionante para un maestro de escuela, suficiente para comprar una casa pequeña o para pagar una carrera universitaria completa. Junto al dinero había una nota con su letra perfecta. Mateo, este dinero no lo gastes. Guárdalo. Ponlo donde no lo puedas tocar. Déjalo crecer. El día que lo necesites de verdad, vas a estar ahí esperándote como un amigo fiel. No le hagas caso a tu abuelo Fausto. Los ríos se desbordan y lo destruyen todo. El frasco siempre protege lo que guarda. Guardé la nota y lloré por primera vez en años. 3 semanas después, don Fausto empeoró de golpe. El hígado le falló y los doctores dijeron que necesitaba una operación urgente que costaba una cantidad obscena. Don Fausto ya debía el tratamiento anterior, debía el terreno, debía 3 meses de renta de sus locales porque los había descuidado por la enfermedad y debía favores a medio pueblo. Me llamó una noche al hospital. Tenía la voz débil, pero los ojos le brillaban igual que siempre. Mateo, el terreno va a dar, te lo juro. La plaza se va a construir y ese terreno va a valer lo que nunca soñamos. Pero necesito tiempo. Necesito que alguien pague esta operación para que yo aguante hasta que los papeles estén listos. Me miró fijamente y yo supe lo que me estaba pidiendo sin que lo dijera. Quería que usara el dinero de don Roque. Me quedé callado tanto tiempo que don Fausto cerró los ojos pensando que la respuesta era no. Pero yo no estaba pensando en decir que no. Estaba escuchando 2 voces en mi cabeza. Una que decía, guárdalo con la letra perfecta de don Roque. Y otra que decía, ponlo a trabajar con la risa grande de don Fausto. Tenía 18 años y en mis manos estaba la herencia de un hombre que creía en guardar y la vida de un hombre que creía en arriesgar. Y los 2 eran mis abuelos. Pagué la operación. Usé hasta el último centavo que don Roque me dejó para mantener vivo a don Fausto. Firmé los papeles del hospital con las manos temblando y con la voz de mi abuelo paterno retumbándome en la cabeza diciéndome que estaba cometiendo el peor error de mi vida. Don Fausto sobrevivió la operación. Pasó 2 semanas en recuperación y 1 mes más en cama en su casa. Yo iba a verlo cada tarde esperando que me dijera algo sobre el terreno, sobre los papeles, sobre el negocio que iba a devolverme lo que gasté. Pero don Fausto no hablaba de negocios. Solo me miraba con una expresión que yo nunca le había visto. Una expresión que se parecía a la vergüenza. Una tarde de marzo me llamaron por teléfono. Era el hombre que le había vendido el terreno a don Fausto. La plaza comercial se había cancelado. Cambiaron la ubicación a otro municipio. El terreno no valía nada, menos que nada porque todavía se debían los pagos. Colgué y me senté en la banqueta afuera de mi casa. El dinero de don Roque se había ido. El negocio de don Fausto se había derrumbado. Los 2 abuelos tenían razón y los 2 estaban equivocados al mismo tiempo. Esa noche fui a ver a don Fausto. Él ya sabía. Alguien le había dado la noticia antes que yo. Lo encontré sentado en su sillón sin la camioneta grande que ya había vendido para pagar otras deudas, sin los fajos de billetes en el bolsillo, sin el brillo en los ojos. Por primera vez en mi vida vi a don Fausto en silencio. Perdí tu dinero, Mateo. Perdí la herencia de tu abuelo Roque. No dije nada. Me senté frente a él y dejé que el silencio hiciera su trabajo. Tu abuelo tenía razón sobre mí, siguió diciendo. Soy un apostador. Aposté toda mi vida y gané muchas veces, pero la última apuesta la hice con algo que no era mío y eso no tiene perdón. Pasaron minutos largos. Luego don Fausto se inclinó hacia adelante y me dijo algo que unió las 2 voces que llevaban años peleando dentro de mi cabeza. Mateo, tu abuelo Roque y yo nos pasamos la vida discutiendo sobre el dinero. Él decía que había que guardarlo y yo decía que había que moverlo, pero los 2 estábamos equivocados. Él murió con dinero en el banco y zapatos rotos. Yo voy a morir con zapatos caros y deudas. Él nunca disfrutó lo que ganó. Yo nunca aseguré lo que tenía. Él vivió con miedo de perder. Yo viví con miedo de no ganar. Y al final los 2 terminamos igual, sin lo que de verdad importa. ¿Y qué es lo que de verdad importa?, le pregunté. Don Fausto se recargó en el sillón y me miró con los ojos limpios. Tú acabas de demostrármelo, mijo.
Agarraste el dinero que tu abuelo guardó toda su vida y lo usaste para salvarme. No lo guardaste como él quería. No lo invertiste como yo te enseñé. Lo usaste para algo que no da intereses, que no se multiplica y que ninguna libreta puede calcular. Lo usaste para darle tiempo a alguien que querías. Y eso, Mateo, es lo único que el dinero puede comprar que de verdad vale la pena. Don Fausto murió 5 meses después, sin dinero, sin terrenos, sin camioneta, pero con los ojos cerrados por las manos de su nieto. Hoy tengo un hijo que me pregunta qué debe hacer con su domingo. Y yo le digo algo que ninguno de mis 2 abuelos supo decirme. Guarda un poco, invierte otro poco, pero nunca olvides que el mejor lugar donde puedes poner tu dinero es en las personas que amas, porque las cuentas de banco se vacían y los negocios se caen, pero el tiempo que le regalas a alguien no se pierde jamás. Fin.